Es jefe del Servicio de Salud Mental del Hospital Fernández y además es médico forense de la Justicia Nacional. Nos va a encarar el planteo de estos temas, especialmente centrado en los trastornos de conciencia relacionados con los trastornos de personalidad, para ubicarlo especialmente en el marco de las derivaciones médico-legales que tienen estos trastornos y estas situaciones en el ámbito pericial contemporáneo. Muchas gracias, María. Bueno, ahora de acá sí, me vas a Daniel. Bueno, muchas gracias, Pepe, por la invitación y bueno, vamos a tratar de seguir un poco los lineamientos tan claros y profundos de Daniel. En este caso, aplicándolos a una entidad clínica, que son los trastornos límites de la personalidad. Que es una entidad clínica también teórica, porque no podemos reducir a un sujeto a una cuestión nosográfica, como por ahí que a veces cometemos el de los psiquiatras, que reducimos psicóticos, trastornos límites, es una definición operativa que nos permite trabajar con los pacientes, pero de una manera podemos hablar que la nosografía psiquiátrica sea una notarizadora de la complejidad de todo ser humano. Bueno, la siguiente, bueno, ese es el título de la charla. Vamos a hablar de la anterior, de los trastornos límites de la personalidad, como les contaba, sus implicaciones médico-legales y los trastornos de conciencia. Bueno, la siguiente. Vamos a hacer, para ir orientándonos, un pequeño mapa de lo que vamos a abordar hoy. Vamos a introducirnos en la definición de lo que es el trastorno límite de la personalidad, como decía, teniendo el resguardo de que son cuestiones nosográficas y que nos permiten operativamente trabajar como psiquiatras, como psicólogos, pero de alguna manera una definición nosográfica habla de la totalidad de un ser. Después vamos a tocar algunos temas relacionados con el Código Civil y los trastornos límites de la personalidad, la relación que hay en el encuadre médico-legal jurídico. Luego vamos a tocar el tema de la imputabilidad e inimputabilidad de los trastornos límites de personalidad, para luego ir concluyendo con el concepto tan controversial que es el tema de la peligrosidad, el estado peligroso y las personas peligrosas en relación también con los trastornos de conciencia que puede llegar a tener de forma permanente o no un sujeto, en este caso en los trastornos límites de personalidad. Y finalmente unas recomendaciones generales para no entrar en conflictos con otras disciplinas, para no entrar en conflictos con otras cuestiones que hacen a los trabajos cotidianos. Bueno, la siguiente. Ya, para comenzar a definir el trastorno límite de la personalidad, encontré esta definición en el tema de psicoanálisis de Sigmund Freud, donde muy claramente ya nos introduce al tema y tiene una vigencia absoluta, cuando él dice esa inmensa mayoría de neuróticos graves estrechamente emparentados a los psicóticos, cuya etiología y mecanismos patológicos son muy similares o idénticos a los mismos, de los que se diferencian por haber conservado un yo más integrado. Yo creo que en esta definición del año 38, un poco, vamos a seguir viendo un rato algunos desarrollos más actuales, pero el núcleo de lo que es un trastorno límite ya lo tenía el profesor Freud en aquellos tiempos. La siguiente. Bueno, los trastornos límites, las características básicas, según ya estudios más modernos, siguiendo la línea de Otto Kemper, podemos decir que las características básicas de un trastorno límite de personalidad podemos encontrar en ellos difusión de identidad, un yo, un self poco integrado, conceptos relacionados con defensas primitivas, idealización, evaluación, identificación proyectiva, control impotente, negación y trastornos con la prueba de realidad. Todos estos, como decía en el 38 Freud, muy cerca de los mecanismos que también encontramos en los cuadros psicológicos. La siguiente, Daniel. Bueno, en cuanto a la patogenia de los trastornos de la personalidad, también podemos referirnos en forma esquemática y muy clara a lo que Freud hablaba de las series complementarias.
que de una manera un poco más complejo en esta diapositiva, vamos a hablar que es una etiología compleja, que no existe una sola vía patológica para desarrollar un trastorno límite de la personalidad. Y podemos ver desde la perspectiva genética cuestiones temperamentales, las cuestiones de la neurociencia, los trastornos de los neurotransmisores, una afectividad anormal, déficit en los controles de la agresión y de los afectos. Y también las cuestiones ambientales, que de alguna manera los traumas tempranos van generando la posibilidad de toda esta suma de factores complementariamente desarrollar un trastorno límite de la personalidad. Trastornos en la patología del apego, en las dificultades en las relaciones digitales tempranas, relaciones caóticas crónicas, el trauma y el abuso, de alguna manera intervendrían todas estas como una ecuación psicopatológica generadora de trastornos límites de la personalidad. La siguiente. Bueno, en cuanto a la clínica de estos pacientes, podemos encontrar fallas en los controles de impulsos, alta ansiedad, trastornos en la vida laboral, en la vida amorosa, o sea, trastornos en las relaciones que de alguna manera representan estas primitivas fallas en las relaciones vegetales que se manifiestan en problemas en la vida adulta, en la vida laboral, en la vida amorosa, patología vinculada con la sexualidad, una sexualidad que puede darse por una inhibición total o por una sexualidad caótica, o sea, trastornos en el funcionamiento de la misma. Y este es el tema importante en relación a lo que vamos a hablar hoy, la proclividad hacia episodios psicóticos breves que nos traen aparejados luego problemas médico-legales. La siguiente. Bueno, acá tenemos un esquema donde de alguna manera queremos graficar una comparación entre la neurosis y los borderline, donde predominan mecanismos de defensa superiores, podemos decir, en la neurosis, y mecanismos de defensa con funciones más primitivas y primarias en los borderline. La siguiente. Bueno, tenemos un esquema interesante donde, bueno, de una manera tenemos una grilla donde tenemos el grado de organización de la personalidad, encontrando en un nivel medio y en el nivel inferior las formas clínicas que pueden tomar los trastornos límites de la personalidad, vinculándolos con situaciones psicóticas en algunos casos. La siguiente. Bueno, en cuanto a la terapéutica, vamos a ser muy sucintos, pero bueno, la terapéutica, así como la hepatogenia, es múltiple. Podemos apelar a la psicofarmacología utilizando dosis bajas de antipsicóticos, inhibidores de recaptación de serotonina y los estabilizadores del humor. En cuanto a las psicoterapias, ahí tenemos un amplio espectro de posibilidades psicoterapéuticas, las escuelas cognitivas y las escuelas psicodinámicas. La siguiente. Bueno, ahora vamos a entrar específicamente a lo que el doctor Ferretti me solicitó, es ver de qué forma podemos dar en los trastornos de conciencia que se dan en el borderline y su relación con, en este caso, con el código civil. La siguiente. Bueno, el trastorno límite de personalidad, por la transitoriedad de los episodios psicóticos de estos sujetos, lo habitual es que nunca lleguen a llegar a una declaración de insanidad tal cual lo marca el artículo 142 del Código Civil. Por otra parte, es frecuente que sí se llegue a un nivel menor de compromiso con lo pautado y lo regulado por el artículo 152 bis en relación al consumo de sustancias de estas personas, a la prodigalidad y a ciertas cuestiones impulsivas. La siguiente. A partir de la ley 26.657 se modificó en parte lo que estaba claramente claro en el 152 y se lo complejiza en el sentido de que se tiene una mayor cuidado acerca de los actos y limitaciones y los límites a la autonomía de la persona afectada por un cuadro límite en sus formas que requieran algún tipo de tutela, que estas no pueden extenderse a más de 3 años y que se debe especificar claramente cuáles son las funciones y actos a los cuales se lo limitan. En este sentido, creo que es un avance porque no arma una restricción y un corset al sujeto, dándole la posibilidad a los 3 años de reevaluación, en todo caso, salir de esta situación mediante un tratamiento, mediante alguna cuestión que se ha facilitado,
tu recuperación. La siguiente. Bueno, acá viene el tema más complejo, que es cuando un paciente borderline entra en colisión con el derecho penal y nos encontramos ante la posibilidad de la imputabilidad o inimputabilidad del mismo. No podemos decir que un diagnóstico psicopatológico, como decimos al comienzo, marque una forma de ser de un sujeto. Los trastornos límites hay que evaluarlos así como a los psicóticos y a los neuróticos, obviamente, desde la perspectiva médico-legal, caso por caso. No podemos decir, los psicóticos son dos inimputables, como por ahí en una época se pensaba, o los retrasados mentales, o los borderline. Sino hay que evaluar caso por caso para ver si en el estudio psiquiátrico del sujeto, ante la pregunta del juez si había capacidad para comprender, si tenía conciencia de los actos al momento de un hecho, le cabe o no la posibilidad de que ese delito le corresponda a una pena. Con lo cual entraríamos en imputabilidad. Si esto no ocurre porque el estado de conciencia está alterado, le cabería la noción de inimputabilidad para ese hecho específico. La siguiente. Bueno, la imputabilidad es un concepto límite entre lo psicopatológico y lo jurídico, que se conjugan en el concepto de inimputabilidad elementos de la psiquiatría, de la psicología y elementos jurídicos. Tenemos que tener en cuenta esos tres niveles cuando analizamos desde la perspectiva médico-legal al inimputable, al sujeto que eventualmente el juez declarará inimputable, porque de ninguna manera se puede ocurrir a nosotros declarar a alguien inimputable. Queremos entrando en otras incumbencias de otras disciplinas que la del magistrado en este caso. Es un concepto de base psicobiológica que consiste en una constelación de factores psicofísicos requeridos por la ley para que el individuo pueda responder ante la misma. O sea, una constelación de cuestiones psíquicas, físicas y jurídicas que hacen que ante una situación antijurídica el sujeto pueda responder y le quepa una pena por ese delito. No hay ningún cuadro psicopatológico que esté exento de tener imputabilidad. Lo que corresponde es evaluar caso por caso y no generalizar, decir, bueno, los bordes imputables son punibles, sino que en ese sentido es un hecho muy clínico la evaluación que hacemos en relación a estos conceptos. La siguiente. Para recordarles de lo que estamos hablando, bueno, esto está resumido por el Código Penal, en el artículo 34, donde habla de la inimputabilidad cuando una persona al momento de los hechos no tenga insuficiencias fundamentales, alteraciones morbosas o estado de inconsciencia. La siguiente. Y bueno, acá viene el concepto de inimputabilidad, que es la incapacidad para comprender la actividad de un acto o dirigir sus propias acciones. Las causas de inimputabilidad son aquellas que provocan alteraciones en las facultades mentales, o sea, de la conciencia, y impiden la comprensión y la dirección del acto divalioso por la facultación de la conciencia que le impiden el control de la conciencia. La siguiente. Bueno, en los médicos forenses nos toca evaluar distintas personas, algunas de las cuales pueden tener un diagnóstico de border, pero independientemente del diagnóstico psicopatológico que tenga, tenemos que evaluar el hecho y en relación a cómo habría estado el estado mental en aquel entonces. Para eso es necesaria la evaluación del sujeto y su correlación con el expediente judicial y con la instrucción que se haya hecho. Y no olvidar que la condición de imputabilidad o inimputabilidad no es una potestad nuestra, sino es del magistrado, que en su caso va a determinar si el sujeto le cabe o no la inimputabilidad o la imputabilidad. La siguiente. El diagnóstico de trastorno límite tiene importancia en psicopatología, pues define a un sujeto que posee una estructura defensiva que resulta vulnerable porque tiene propiedad de la psicosis, que ha comprendido la conciencia. Esto no quiere decir que tenga siempre la inimputabilidad como un concepto inherente a este cuadro psicopatológico. La siguiente. Pues hasta acá yo un poco quería resumir dos temas que eran la imputabilidad y la inimputabilidad. Ahora entramos a otro concepto que tampoco es de incumbencia médica, que es de la peligrosidad. Entonces, evaluamos los riesgos, el riesgo de una descompensación,
el estado actual del paciente, pero no podemos meternos en un cuadro ni en la evaluación de una persona en cuanto a si es o no es un ser peligroso. Eso ya es demasiado grande para poder, humildemente un médico, determinar si el sujeto es peligroso o no. La siguiente. Evaluar la peligrosidad es el hecho maldito que el derecho penal impone al psiquiatra desprevenido. Desde lo hombroso y pasando por todas las cuestiones de penales de la escuela positiva, se nos ha impuesto por deslices, por ignorancia nuestra, por un poco de sobrevaloración de nuestras instituciones, el creer que podemos evaluar el estado peligroso. Y es así donde de alguna manera se ha estigmatizado al psiquiatra como el carcelero o el perseguidor, y o sea, al revés de lo que justamente es esta función, que es la función que se encarga de rescatar, de ayudar y de recuperar la libertad. Por eso, en ningún capítulo de la formación nuestra encontramos un cuerpo teórico desde la psiquiatría que respalde el poder meternos en este concepto jurídico tan grave de una escuela penal específica como una escuela penal positiva. La siguiente. Bueno, en psicopatología sabemos todos que el sujeto peligroso es excepcional. Si bien a nivel popular se ha generalizado como que el loco es malo, el loco es peligroso, en la práctica, si no, no podrían existir hospitales como atrapan los colegas, como no podíamos tener pacientes con trastornos mentales graves en hospitales generales como tenemos en el hospital. Pero bueno, se impone por esto desmantelar la concepción de estado peligroso dentro del territorio disciplinario de la psiquiatría. Este concepto es ajeno y su uso es contrario a nuestra formación y ha hecho un daño grande a la especialidad, le ha hecho un daño grande a muchas personas que quedaron posiblemente con la aplicación de medidas de seguridad curativas, entre comillas curativas, por un supuesto cuadro de peligrosidad donde médicos forenses y psiquiatras sostenían este dictamen, cuando esos dictámenes tienen que surgir de un juez en función de un expediente y evaluaciones epidemiológicas, psiquiátricas también, pero no solo limitado al campo disciplinar médico. La siguiente. Bueno, todo esto nos lleva a refrescar cuáles son las incumbencias profesionales. Bueno, como decías, alejarnos de la escuela penal positiva que nos impuso por descuido nuestro, por tanto de lo posible, que de alguna manera cierre a esa concepción de la criminalidad alguna cuestión. Como dice Henry, la psiquiatría no debe ocuparse de todo y siempre, sino que quiere dejar de ser lo que debe. En este sentido, yo creo que siguiendo ahí, no estaría dentro de nuestro campo el evaluar este tipo de cosas. Bueno, la peligrosidad es un tema conocido, como les decía, por la escuela penal positiva, que nos convoca de la creencia errónea, que es un concepto de la incumbencia. Un poco desde lo legal, lo que yo quería transmitir a la audiencia. La siguiente. Enfermedad mental y peligrosidad es una asociación artificial, como decía hace un rato, y es un fundamento para la segregación del enfermo mental, asimilándolo a un delincuente potencial, o sea, sería una pena posiblemente predelictual. Ya le estamos mostrando a una persona por algún trastorno de su psiquismo, una peligrosidad y una segregación que ha hecho mucho daño durante los 20 y pico de años de vigencia de esta escuela. La siguiente. Bueno, la inimputabilidad, sumado a la peligrosidad desde la escuela positiva penal, saca al sujeto de estado jurídico, coloca al sujeto comportamental fuera del derecho al aplicar medidas de seguridad hasta que desaparezca la peligrosidad, con lo cual no salís nunca o te quedás en un manicomio de por vida, te quedás estigmatizado el paciente y estigmatizado, porque no, el psiquiatra que se hace cargo de estas personas. Cuando yo creo que fue el gran error de la psiquiatría del siglo XIX y que el siglo XX, un poco por inercia, se acompañó y bueno, actualmente estamos reviendo este
colegas y bueno, se trata yo creo que de mantener esta cuestión penal positiva y nace de alguna manera con los a fines del siglo XVIII. La siguiente. Bueno, acá unas recomendaciones personales, por ahí algunas serán redundantes, otras por ahí no necesarias, pero bueno, quería leérselas. La siguiente, Daniel. Bueno, tenemos que recordar que lo nuestro es estudiar, curar, en todo lo posible, las enfermedades mentales. La psiquiatría nació de la evidencia justamente de la psicopatología y no como una cuestión estudiada de psicología. La psiquiatría nunca fue sinónimo de encierro, si bien con la construcción positiva entramos por ahí en una situación que nunca quisimos entrar o que nos damos cuenta que fue un error. La psiquiatría tampoco nació para el control social, como la escuela positiva nos impone, nos impuso, y la psiquiatría considera la internación como un medio y no un fin. Un medio, una alternativa terapéutica muy útil, que tampoco hay que estigmatizarla. Creo que ahora pasamos de un extremo al otro, estigmatizar al enfermo, ahora estigmatizamos al psiquiatra que tiene ese raro. Yo creo que hay que recuperar la internación psiquiátrica como un elemento, un dispositivo para que el paciente recupere la libertad perdida, que era la libertad que se pierde justamente cuando hay afección mental, un trastorno de la conciencia, como decía Daniel. La siguiente, bueno, otras recomendaciones más, hoy estoy con Vendero, desterrar de nuestra práctica las fórmulas que incluyan peligrosidad. Se ha transformado, lo que aprendíamos el primer día de su nueva guardia, bueno, internar si es peligroso para terceros. Pero era la noción que nos explicaba, que venía de nosotros historia, que era la fórmula. Pero no nos encontramos, o sea, nadie nos explicó lo que era la peligrosidad, ni de dónde venía, y que es una cuestión del derecho penal positivo, de una escuela que buscaba el control social, que no tiene que ver con nuestra formación médica, psicoanalítica, cognitivista, que busca el desarrollo del sujeto y no la necesidad. Determinar la imputabilidad y la peligrosidad del sujeto es función privativa del juez. O sea, no tenemos que ni nombrarla, tenemos la probabilidad, así como los borders, analizarse, nosotros escribir cosas que después no podemos ir para atrás. Por eso la recomendación es no hablar de peligrosidad, sino hablar de riesgo, hablar de pronóstico, hablar de terapéutica, hablar de lo que sabemos, no meternos en un campo en el cual somos sumamente ignorantes. Diferenciar el campo de riesgo de daño inminente de la psiquiatría de la peligrosidad, que sería propio de la criminología y de las escuelas penales respectivas. Y no olvidemos nunca que el criterio que tienen que privar cuando tenemos un informe, cuando tenemos un paciente, es cuestiones del cuidado del mismo, su diagnóstico y su tratamiento. Incluso cuando estamos en tareas periciales, no debemos olvidar que si bien trabajamos como peritos, somos peritos médicos, no somos peritos juristas. Esa es otra opción que a veces es el riesgo del médico forense que cosa parecida. Tenemos que preservarnos de esa mala tradición que hemos heredado por ahí de la relación de la escala penal positiva con la policía urbana, de represión propias. Bueno, para concluir, recordar siempre que Krepel nos enseñó a ver, a escuchar, y Jasper nos enseñó a comprender a las personas. Bueno, muchas gracias. Yo voy en los minutos hasta las 10 y pico, 15 más o menos, como para poder después dejar abierto si quieren hacer algún comentario. La primera pregunta que tengo que hacerles realmente es la siguiente. ¿Ustedes escuchan algo? No, ¿no? No, más allá de donde me pare, digo, el ruido de afuera es infernal, de ese lado también, ¿no? No, sí. Acá el ruido. No hay afuera, no hay afuera. Bueno, ¿me escuchan mejor? Bueno, vamos.
tomándolo... Sí, el asunto es que no me quede sordo yo del propio micrófono. Tomando lo que decía Maximiliano, una mención histórica: los hospitales psiquiátricos nacieron antes que la psiquiatría, digamos. O sea, los encierros asilares nacieron cuando empezó la modernidad por una necesidad de las sociedades burguesas de ver qué hacían con el loco que andaba por las calles. Que por ahí en la época más medieval y campesina, bueno, el loco andaba por los campos o andaba vagando sin mayor problema. Fue la sociedad burguesa la que requirió meter a los enfermos mentales en un lugar más eficiente que la nave de los locos que se planteaba en el medioevo. La psiquiatría nace casualmente de médicos filántropos, médicos altruistas que van a esos lugares a ver qué se puede hacer con estos hombres, con estas personas que estaban ahí asiladas. Mal, y por esta maldita trampa de la peligrosidad, durante el siglo XIX la psiquiatría se fue asociando al encierro, al asilo, a querer controlar socialmente los desbordes, situación en la que seguimos todavía en un pie dando vueltas, pero que en realidad, como yo les mencionaba al principio, el tema de la desmanicomialización allá en el Hospital Borda por la década del 60, generando servicios de terapia a corto plazo, generando el primer hospital de día que existió en el país, existiendo en el hospital ya hace más de 30 años un hospital de noche. O sea, en realidad lo que tenemos que reivindicar, yo creo como psiquiatras, es que en realidad el psiquiatra lo que pretende es la libertad. Creo que la psiquiatría es la que más ha hecho por evitar que el paciente esté internado, y si vemos las estadísticas es así. El hospital de la década del 80 tenía arriba de 2.000 pacientes internados y hoy tenemos 600. Es decir, fruto en gran medida de la aplicación de tratamientos, sí, interdisciplinarios, pero muchos venidos de psiquiatras, que fueron los que introdujeron en nuestro país, como Cabret, la parte de rehabilitación, como tantos psicoanalistas que fueron psiquiatras y que fueron introduciendo las herramientas interdisciplinarias en nuestro país. Yo hago esta mención porque en general se nos encierra en el concepto del encierro, cuando en realidad nuestra vocación, salvo algunos que por ahí quieran ser ñoquis en un hospital y quieran tener siempre las mismas ovejas adentro del servicio, en general nuestra tarea siempre fue tratar de que el paciente saliera de estos hospitales y no que se quedara eternamente. Y en realidad es la sociedad, y por eso esto médico-legal que estamos hablando, en trastornos border o en trastornos de personalidad y en trastornos de conciencia. Hay un delito grosero, hay un delito en el cual hay una cosa medianamente bestial y los propaladores de opinión en los medios de comunicación y todo el mundo que dicen, ese está loco, enciérrenlo, con la pretensión de que venga el psiquiatra cual policía social a retener a una persona eternamente internada, y después cuando se producen situaciones como se ha producido y en donde se le sigue pegando a algunos jueces de ejecución penal, en donde, bueno, cumplida la pena, cumplido el tratamiento, se cumple con los preceptos constitucionales de devolverlo a la sociedad y el sujeto vuelve a delinquir, porque el método no es perfecto, ¿cómo lo dejó? ¿Cómo lo dejó adentro? ¿Cómo el psiquiatra lo dejó ir? En este momento todos estos temas tienen una dificultad mucho mayor, no solo por la ley 26657, creo que a veces tenemos que empezar nosotros en el Hospital Borda enfrente tenemos la fábrica Quaker, ¿no? Y yo me acuerdo una frase que teníamos cuando yo recién entré al hospital, y el doctor Luna era el interventor, me acuerdo que decíamos, tenemos que aprender a ver más allá de la Quaker, como diciendo, tratar de pensar el hospital más allá de la vereda de enfrente. Tenemos que pensar la psiquiatría y la salud mental más allá de la ley de salud mental y darnos cuenta que lo que expresa la ley de salud mental es un giro teórico que se viene dando en otras legislaciones. O sea, y no es una herramienta absolutamente nueva y desconocida, no es más que la profundización del pensamiento liberal que que viene creciendo en la sociedad desde la modernidad. O sea, esta es una nueva vuelta de tuerca de un pensamiento en el cual se prioriza la libertad del sujeto. Ojo, hablo de liberal en un sentido jurídico, no estoy hablando del reduccionismo mediático o sociopolítico, de pensar liberalismo solamente con María Julia o algún otro personero socioeconómico. Estoy hablando de
liberal en el sentido de reivindicar las libertades de las personas. En esa misma línea, en nuestro país se aprobaron en esta última década leyes como los derechos sobre el género, el derecho sobre la identidad sexual, el matrimonio igualitario, las decisiones anticipadas, se debate el tema con respecto a la muerte asistida, o sea, todos elementos que reivindican la libertad de decisión del sujeto, ¿sí? Es decir, no es algo nuevo. De hecho, los conceptos que mencionaba recién Maxi con respecto a la incapacidad ya eran ley en nuestro país desde el 2008, desde que se aprobó por ley la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad, en donde el artículo 12 hace un giro con respecto al tema de la incapacidad que ya está plasmado. ¿Se acuerdan que en noviembre se aprobó una media sanción de senadores del nuevo Código Civil? Bueno, en ese nuevo Código Civil se aplica ya nuevos criterios de capacidad que tienden a una mayor libertad de decisión de los sujetos en las decisiones personales y las decisiones sobre su propio tratamiento. Entonces, estamos en un momento de giro en donde tenemos que empezar a pensar nuevas cosas. Así como no podemos seguir pensando en criterios del medioevo. Es decir, si hoy yo les dijera, a ver, una de estas conferencias fuera el uso del hidrato de cloral en los cuadros psicóticos, no dirían, ¿qué está diciendo? Con todos los fármacos nuevos que tenemos, ¿qué sentido tenemos? Sin embargo, si yo les pregunto, esto lo hago, si bien el público que tenemos hoy, por suerte, es un público ya maduro, generalmente muchas veces tenemos estas charlas con pibes recién recibidos, de 30 años. Yo les digo, recítenme los receptores dopaminérgicos, las distintas variedades de receptores dopaminérgicos, y me los recitan al toque. Sin embargo, yo les pregunto, ¿cuál es la redacción del artículo 482 del Código Civil de la ley del año 2010? Y nadie tiene idea bien de lo que dice. Todavía seguimos debatiendo, pero el tipo está lúcido y comprende la situación. Es la duda que planteaba Daniel recién. ¿Lúcido quiere decir que no esté loco o lúcido quiere decir que esté vigilante? ¿Qué es riesgo cierto e inminente? ¿Podemos pensar en el riesgo? ¿Somos nosotros la... Es decir, todavía... Es decir, el tema legal es un tema que nos quedamos siempre en el catecismo de primera comunión y nunca pasamos a un conocimiento de tipo universitario. Pinchamos, vamos a escuchar a un médico legista y yo se los digo, por eso seguimos poniendo estas mesas, para abrir a la reflexión, aunque no podamos agotar en estas mesas obviamente el material teórico, pero sí, por ejemplo, generar la inquietud de ir a leer la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que marca la tendencia que vamos a tener que lidiar o avanzar en los próximos 20 o 30 años respecto a la incapacidad de las personas. Es decir, porque si no, seguimos manejándonos con conceptos que después nos llegan, y esto no lo digo con mala onda, por ser médico forense a veces gente que nos ha conocido nos consulta ipso facto de que el problema legal se presentó, che, pasó esto, ¿y vos qué hiciste? Y no, yo hice tal cosa. Pero ¿no te acordás que cuando hicimos aquel curso les dijimos que hicieran tal otra? Pero habitualmente hacemos esta, porque el conocimiento y la pregnancia de lo legal siempre queda en un segundo plano. ¿Por qué hablamos? Y voy a redondear, ¿por qué metimos este tema? Porque hoy en día el tema de trastornos de conciencia y trastornos de personalidad es el tema de debate médico-forense. Es decir, ya no debatimos si un retrasado mental o no, que cometa un delito, es imputable o no. No debatimos tanto si un psicótico... Está bien, tenemos que decirlo en un caso a caso. Pero sí, por ejemplo, preguntarnos, preguntas que trataremos en un simposio que tenemos también sobre el tema forense el sábado, preguntarnos. La legislación civil actualmente en la ley 26.657 plantea que un individuo puede ser obligado a un tratamiento solo cuando hay riesgo cierto e inminente, ¿verdad? Siguen en esto, solo ante riesgo cierto e inminente se puede pasar por arriba de la libertad de decisión del sujeto. Cuando tenemos que decir... Exacto. No, está, el modo es importante, pero el qué es el riesgo cierto e inminente. Ahora, el punto es que si no hay riesgo cierto e inminente, el sujeto es libre de decidir si se trata o no se trata, ¿verdad? O sea, que el único motivo para restringir una libertad de tratamiento es
el riesgo cierto inminente. En el ámbito psicopatológico y en el ámbito forense, veníamos avanzando, por ejemplo, en la combinación clásica que muchas veces coexiste en casi todos los delitos, de estos dos problemas, ¿no? Es decir, el estado de conciencia a raíz del consumo de drogas en un trastorno de personalidad. ¿Sí? Veníamos avanzando, progresando en el pensamiento teórico de la psicopatología, diciendo, bueno, a ver, entre el concepto clásico de compulsión adictiva, el concepto de craving, empezamos a decir, bueno, a ver, el adicto no es tan libre de comprender porque detrás de la problemática adictiva hay una compulsión a volver a consumir, en lo cual a veces el delito es la forma de acceso a tener el dinero para comprar la droga, con lo cual hay que tener una mirada especial hacia este sujeto cuando se piensa en la imputabilidad. Esto lo veníamos pensando en psicopatología forense cuando decidíamos las conductas a tomar sobre la imputabilidad de un delincuente que había cometido el delito siendo un adicto. Ahora fíjense la disparidad de criterios que tenemos hoy en día y que tenemos que pensarla, no sentarnos a protestar y a poner pancartas contra el movimiento que viene. Tenemos que en el ámbito de la psiquiatría forense penal habíamos avanzado diciendo el adicto no puede comprender muy bien o no puede dirigir muy bien sus acciones, ¿sí? Porque la compulsión a volver a consumir es un factor que lo limita en sus decisiones. Sin embargo, colocados en el ámbito asistencial, a ese sujeto que en el ámbito penal dijimos y no es totalmente libre para comprender si delinque, ¿me siguen? Vamos al ámbito civil, lo tenemos sentado en un consultorio y decimos, y no hay riesgo cierto inminente. O sea, es libre de decidir sobre su tratamiento. Fíjense la disparidad de criterios. O sea, en el ámbito penal decimos, no, la patología que tiene lo hizo que no puede comprender, que te metió un chumbo en la cabeza y te robó. No pudo comprender que eso estaba mal. Sin embargo, la patología que tiene, como no hay riesgo cierto inminente, le permite decidir si puede tratarse o no. ¿Me explico? Es decir, este tema debe tener una solución teórica, amén de práctica, porque si no, tenemos lo que hemos visto los forenses, especialmente en los 2 primeros años, que era la puerta giratoria ya no en el hospital, la puerta giratoria en la cárcel. Porque este sujeto, con un grado de compulsión al consumo muy grande, con una patología en la cual decíamos, sí, no, este tipo realmente, el compromiso que tiene entre las modificaciones cerebrales por el fenómeno tóxico y la dependencia de personalidad y el fenómeno social de exclusión, y este tipo no tenía libertad para comprender y dirigir su acción. Ahora, se lo declara inimputable, sale del sistema penal, va a un hospital general y en el hospital general o en el hospital público dicen, y no hay riesgo cierto inminente, ¿quiere hacer tratamiento? No, pero quiero hacer tratamiento. Bueno, listo, mucho gusto. Y a la semana lo teníamos otra vez en nuestro mismo escritorio, nos pasó con Maximiliano 3 veces con un tipo, que cada semana volvía a entrar. Después, obviamente, o el juez tomó alguna decisión mejor, o, como yo digo, el sujeto terminó en un zanjón. Porque esta es la selección natural que a veces tienen este tipo de problemáticas, en donde dejamos de ver algunos de estos sujetos porque en algún lado terminaron. Entonces, esto hay que pensar una salida, porque si no, cada vez nos van a venir más a buscar a los psiquiatras, hagan algo, pero no puedan hacer nada. Yo no soy un alentador de que internemos compulsivamente a la gente. El criterio pericial, nos preguntamos muchas veces, ¿cuál tiene que ser ante estos sujetos? ¿Un criterio diagnóstico de si puedo comprender? ¿O un criterio terapéutico de dónde se lo va a tratar a este sujeto? Si lo declaramos inimputable y vuelve al sistema civil, no va a hacer tratamiento nunca porque nadie lo va a obligar a que haga tratamiento. Si lo dejamos en el sistema penal y decimos, sí, usted es imputable, seguramente en el sistema penal, como se ha desarrollado con bastante buena actitud en estas últimas décadas, hay que el preasis, que hay Prisma, me equivoqué, que Prisma, que las unidades psiquiátricas, que esto lo va a tratar. Entonces, ¿cuál tiene que ser el criterio para decidir sobre un enfermo mental? ¿La imputabilidad por comprender o la figura de qué tratamiento va a tener este sujeto a posteriori? Cuando Daniel recién hablaba que si podemos comprender lo que vive un murciélago o tener la experiencia del murciélago, esto es una realidad de forense. Realmente podemos
saber si un sujeto pudo comprender y dirigir sus acciones. No es una pretensión exagerada hacer un diagnóstico retrospectivo y tener la absoluta seguridad si ese sujeto, que ojo, no es el paciente en el ámbito asistencial que generalmente colabora con nosotros, sino que es un sujeto que nos miente, que nos pone chicanas. ¿Podemos realmente entender al murciélago? ¿Podemos realmente ponernos en el lugar del murciélago? ¿O sería más operativo que seguir en los códigos penales que se están reformando y que van en un giro parecido a esto? Seguir preguntándonos sobre una situación clínica, retrospectiva clínica, como psiquiatras pensar, yo lo diagnostico y le propongo un tratamiento, más que querer ver si el sujeto era suficientemente malo o suficientemente libre. Creo que tenemos que girar estos conceptos, porque si no, nos vamos a quedar, insisto, queriendo responder a las problemáticas adultas con el catecismo de primera comunión, que obviamente no está adaptado para responder a las necesidades queridas. Tenemos unos minutitos, 5 minutitos por lo menos, si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario, si pueden concentrar su cabeza a pesar del ruido de fondo. Vamos a ser sinceros, porque de este lado hablando cuesta concentrar la cabeza con el ruido de fondo, les digo. No sé, ¿alguien quiere hacer un comentario? Doctor Berro. ¿Hay micrófono móvil? No. Cuando llegó Berro y llegó Panelo, dije, estamos todos. ¿Cómo les va? Bueno, felicitaciones por la mesa. Yo quería hacer un comentario y un aporte. Yo me acuerdo cuando era médico forense en San Isidro. Hola. Me acuerdo cuando era médico forense en San Isidro, me manda una jueza a evaluar una persona que estaba detenida en la entonces me valgo del comprende 25 ítems, por ejemplo, si tenía un oficio, si trabajaba de su oficio, la familia privada, las características del delito, la peligrosidad del delito, el riesgo que había puesto las personas que había asaltado. Esta persona había robado un auto a mano armada en un estacionamiento de Carrefour, ahí en Vicente López. Y bueno, veo todos los 25 ítems y realmente no daba para el 70% de que podía salir, así que hago un informe y me llaman del tribunal diciendo que bueno, que había pasado, o sea, como enojados por mi informe, ¿verdad? Vuelvo a hablar de nuevo, vuelvo a evaluar a la persona hasta que en ese momento se podían detener en comisaría. Entonces lo que estaba pasando es que estaba dándole vuelta la comisaría al comisario y no quería tenerlo más porque el trastorno de límite de personalidad y hacía cualquier cantidad de lío y yo no quería tenerlo más el comisario. Lo que estaban pidiendo es que se lo saquen y bueno, pero ¿quiénes son los depositarios o los perjudicados? La sociedad, porque si esta persona volvía, no estaba haciendo rehabilitación ninguna, no estaba haciendo paciente ningún tratamiento y lo que hacía es que, bueno, que la sociedad se banca a este individuo, que en realidad había cometido delito, bueno, que lo citen por fuera de donde vive, o sea, un tipo con mucho riesgo social. Nos están pidiendo que bueno, un aporte y un comentario, gracias. Muy bueno. Muy bueno el ejemplo, gracias, porque nos da para también unirlo a lo que planteaba recién Maxi con la frase de Henry Is. Es decir, la psiquiatría no se puede dedicar de todos y de mediamente, y siempre. Es decir, creo que no podemos ser los psiquiatras los que vayamos a solucionar fallas que son de tipo sociales, familiares, culturales, y que queremos que al final, bueno, contengamos a este trastorno de personalidad y hagan algo. Bueno, nosotros no somos los psiquiatras, tampoco los psiquiatras forenses, tampoco los psiquiatras asistenciales, no somos el lugar de control social de todas las situaciones que ha venido desplegando la sociedad a través de la evolución de la misma. Nosotros simplemente somos sujetos que diagnosticamos y tratamos las problemáticas mentales de los sujetos. Y en ese sentido tenemos que, creo, volver a ponernos, porque si no, vamos a encontrarnos en esas situaciones insolubles que muchas veces nos encontramos en la psiquiatría y en la psiquiatría legal. Brevemente, bueno, yo creo que como decía, bueno, un poco me citabas a mí, lo de la responsabilidad, nuestra responsabilidad profesional es con la salud y el tratamiento, nuestra responsabilidad profesional es con la salud
y los tratamientos de los sufrientes psíquicos, enfermos mentales, o como quieran llamarlos. Y tener bien presente que esa es nuestra responsabilidad profesional, el tratamiento de estas personas. Y bueno, la ley actualmente creemos, por ahí, por lo que decís vos, Pepe, está como un poco, en algunos puntos nos hizo avanzar, pero aún nos debe algunas respuestas jurídicas como para enmarcar mejor esa responsabilidad profesional nuestra, que hoy por hoy está también bajo nuestro propio criterio y nuestra propia responsabilidad al momento de iniciar un tratamiento y continuarlo. Bueno, muchas gracias a todos y vamos a proponer a la Comisión Directiva de APSA que volvamos a hacer los congresos en el Sheraton, porque esto es un quilombo, no se entiende nada, hay que pegar unos gritos infernales y ya dejó de ser un congreso para ser una cancha de fútbol. Gracias.